Muchas gracias. Bienvenidas todas las personas que nos acompañan esta mañana en la Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en la Ciudad de México. Es un placer para la Rectoría de la Unidad Coajimalpa de nuestra universidad, para la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, para la Maestría en Diseño, Información y Comunicación y para el Proyecto Comunicación de la Ciencia en México de la Unidad Coajimalpa, recibir a todas las personas que están aquí para acompañar a nuestro invitado especial, el doctor Carlos Alberto Scolari, quien impartirá, como ustedes saben, una conferencia sobre comprender las inteligencias artificiales generativas, aportes sociosemióticos para interpretar las inteligencias artificiales generativas. Antes de escuchar a nuestro invitado, el maestro Octavio Mercado nos dirigirá unas palabras de bienvenida y posteriormente la doctora Angélica Martínez de la Peña presentará la trayectoria de nuestro invitado. Muchas gracias. Por favor, tomen nota de sus opiniones e inquietudes para al final hacer una ronda de preguntas y respuestas a nuestro invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bienvenidas todas y todos a la Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es un gusto enorme recibir a un amigo de la institución y de la unidad particularmente desde hace muchos años, Carlos, dentro de estas instalaciones, para poder hacer una actividad que además sigue estando enmarcada dentro del 50 aniversario de la institución. Este año la UAM cumple 50 años, el cierre formal de los festejos, de hecho con un concierto que ya al rato en la Universidad de Xochimilco. Y dentro de estos 50 años me parece que la universidad ha afrontado una enorme cantidad de desafíos, pero quizás pocos han sido tan retadores justamente como el surgimiento de las inteligencias artificiales, frente a las cuales las instituciones, particularmente nuestra universidad me parece, al menos por lo que pude registrar, han tenido una reacción semejante a la que se tiene cuando hay una enfermedad fatal además. Pasamos de la negación, yo escuché a varios colegas en enero de 2023 decir hay que prohibir por completo el uso de inteligencia artificial, que no entre al aula, a un ánimo catastrofista de van a barrer con todo lo que existe y todos se llevarán por máquinas, desaparecerán las universidades porque el ChatGPT nos va a sustituir, a un ánimo ya mucho más templado donde podemos propiamente ya comenzar a reflexionar de una manera más racional y ver de qué manera esto se integra al entorno. Sabemos que va a estar ya en los campos profesionales de muchísimas disciplinas, en los que de todas, y por lo mismo la formación universitaria tendría que incorporarla, aprender a negociar, a desarrollar nuevas habilidades asociadas con el uso de inteligencias artificiales. Y en ese sentido me parece que es como muy enriquecedor el poder establecer esos procesos de reflexión conjunta con expertos de la talla de Carlos Scolari, que nos acompaña, porque estamos justamente en este momento de pensamiento que nos llevará en los próximos meses, creo, al menos en la UAM, a generar un conjunto de nuevos planes de adaptaciones y de cambios a la manera en la que estamos operando docencia e investigación para aprovechar de la mejor manera posible esto que está aquí y que sabemos que va a estar acompañándonos durante muchísimo tiempo. Entonces, muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos a todos juntos en esto. Gracias. Buenos días, bienvenidas todas las personas que nos acompañan, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, Carlos, muchas gracias después de 2 años que regreses con nosotros a la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, a la Unidad Coajimalpa. Es como tu segunda casa, es una de tus casas en México, ¿no? Bienvenido. Voy a presentar a nuestro invitado, el doctor Carlos Scolari. Él es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, es doctor en Lingüística Aplicada y Lenguajes de la Comunicación por la Universidad Católica de Milano, en Italia, y actualmente es catedrático del Departamento de Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Sus investigaciones se han centrado en la nueva ecología de los medios, las interfaces y las narrativas transmedia. Ha dictado conferencias, cursos y talleres en universidades e instituciones de América, Europa y Asia.
Es autor de numerosos libros, entre ellos está Hacer Clic en 2004, Hipermediaciones en 2008, Narrativas Transmedia de 2013, Ecología de los Medios, un libro de 2015, Las Leyes de la Interfaz en 2018, Cultura Snack en 2020 y La Guerra de las Plataformas en 2022, y su actual publicación sobre la evolución de los medios, emergencia, adaptación y supervivencia, su más reciente publicación de 2024. Bienvenido nuevamente, es muy importante tu presencia en una división interdisciplinaria como la nuestra, donde convergen las ciencias de la comunicación, el diseño, los sistemas para la interacción, la computación, la inteligencia artificial. Gracias por nuevamente visitarnos y estamos muy contentas y contentos de recibirte. Gracias, Carlos, bienvenido. Muy bien, bueno, estoy enormemente agradecido por la invitación, es un honor volver. Fue agosto, hace 2 años, claro, en agosto. Agosto, que estuve muy bueno en el campus en Coajimalpa. Hoy vamos a hablar de esto con Jesús, y vamos afinando, a ver sobre qué tema hablar. Obviamente el tema o el temita, como dicen en España, es las inteligencias artificiales. No le voy a preguntar que levanten la mano el que no usa el ChatGPT, porque no creo que nadie levante la mano. Y bueno, salió este tema de esta cosa más semiótica, esta mirada semiótica. Yo voy a hablar de cosas semióticas y voy a entrar en la semiótica y salgo, ¿no? Un poco para contextualizarlo. Voy a hablar de semiótica, un poco de las inteligencias artificiales generativas. Vamos a hablar de ChatGPT también. Pero voy a empezar con un ejercicio. Cierren los ojos y concéntrese. No voy a hipnotizar a nadie. Cierren los ojos. Los de la sala de al lado también, ¿eh? Piensen dónde estaban el 30 de noviembre del 2022. 30 de noviembre del 2022. Hagan memoria. Yo les voy a decir dónde estaban. Estaban mirando el partido México-Arabia Saudita del Mundial de Qatar. Lamentable. Yo estaba mirando el de Argentina y Polonia al mismo tiempo. Estaba en la FIL. Estábamos con Alejandro Pisistelli y otros colegas en el stand de Argentina mirando el partido, a los gritos pelados. Y del otro lado venían los gritos de decepción porque, bueno, lástima. Pero era el 30 de noviembre del 2022. Ese día es el día del influencer también, después me enteré. Pero ese día, una empresa que se llama OpenAI abrió al mundo el ChatGPT, la versión 3.5. O sea que había versiones previas. Ya vamos a hablar un poquito. OpenAI es una empresa que no nació como empresa, nació como un grupo de gente, científicos, científicas, interesados en el mundo de la inteligencia artificial hace ya varios años. No era empresa todavía. Dentro de ese grupo ellos querían experimentar, desarrollar modelos, estos famosos modelos GPT, estos bots. Dentro de este grupo OpenAI había como 2 almas. El alma experimental, que decía, vaya, experimentemos con estos modelos, pero no los saquemos ahora, no los abramos, ni apostamos por un modelo de negocio bestial como el que se convirtió. El otro sector dentro de la empresa decía, no, acá hay una mina de oro, hay que abrirlo. Se habrán dado cuenta quién ganó la pulseada interna, obviamente, dentro de OpenAI. Es una de las corporaciones, ya más o menos cuando salió el ChatGPT 3.5, más o menos en esa época recibieron $10.000 millones de Microsoft. Entonces Microsoft, todas estas IA que funcionan dentro del sistema Microsoft, del ecosistema Microsoft, son todas ChatGPT y alrededor, eso es toda tecnología de OpenAI, porque Microsoft le puso 10.000 millones. Obviamente saben que hay gente que se fue de OpenAI, ¿no? Porque claro, este proyecto original de tener un grupo para investigar, trabajar la IA, se terminó convirtiendo en una clásica empresa de Silicon Valley con inyección de capital brutal y grandes ganancias, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de todo esto y vamos a dar pinceladas semióticas, un poco también para reivindicar el espacio de esta ciencia que estudia los procesos de producción de significado, ¿no? ¿De qué hablamos de sociosemiótica? Una cosa es la semiótica, la semiología. ¿Por
¿Por qué se hablaba también de sociosemiótica? Bueno, acá podemos, ya en los últimos años, casi medio siglo, ¿no? A la semiótica siempre se le criticó que estudiaba los textos aislados del resto, ¿no? Como que el semiótico tradicional, Umberto Eco, tomaba una historieta, ¿no?, en los años 60 y la analizaba, ¿no? O Roland Barthes, ¿no?, un clásico, la publicidad de Panzani, ¿no? Cuando Roland Barthes en el año 62, porque 64, publica La retórica de la imagen, él saca la famosa publicidad de Panzani, ¿no?, de la pasta, y la analiza. Es un ejemplo de análisis semiológico, los primeros análisis semiológicos de la publicidad. Yo lo enseñé durante 20 años eso, ¿no? En mis primeras clases a la gente de publicidad empezaba con eso. Y después de muchos años me pregunté, bueno, ¿qué pasaba? ¿Cuándo salió esa publicidad realmente? ¿Salió en el 58, en el 60, 62? ¿Qué pasaba en Francia en esa época? ¿En qué revista estaba? Era una revista... ¿En qué página de la revista estaba la publicidad de Panzani? Porque la interpretación seguramente cambia. Si la revista, a la derecha estaba la publicidad de Panzani y a la izquierda había un artículo sobre Visita Italia, bueno, había otro juego interpretativo ahí, o al lado había una entrevista a un político, ¿no? ¿Era una revista papel satinado o no? Claro, todas estas cosas, la materialidad o la cosa más social aparentemente estaba ausente en la cosa semiótica de los 60, 70. Lo mismo pasa bastante con el análisis del discurso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por otro lado, en los años 70, Umberto Eco, su modelo de interpretación toma mucho de las ciencias cognitivas. Si han leído Umberto Eco, él dice, para interpretar un texto hay que cooperar. Y eso viene de los modelos mentales, de nuestra experiencia previa, toda esta enciclopedia mental, la vamos aplicando. Si es un western, esta película va a haber un duelo, ¿no? O si hay una historia policial, vamos haciendo hipótesis de quién es el asesino. Es una cooperación. Pero él toma mucho de las ciencias cognitivas. Eso después se criticó bastante. Entonces, una de las posibilidades de por qué se habla de sociosemiótica, por ejemplo en Italia, los que dicen sociosemiótica tratan de huir de esa semiótica más cognitiva de Umberto Eco. Si bien son italianos, pero dicen, no, hay algo más de lo cognitivo, está lo social, ¿no? Y después tenemos, por ejemplo, el concepto de social semiotics, que están estos investigadores de los Países Bajos que lo trabajaron mucho. Yo empezaba trabajando la semiótica del diario y empezaba a trabajar la semiótica de la fotografía y de la página y de todo ese conglomerado, que es lo que ya en el año 88 empezaron con eso, y lo que fue derivando en lo que se llama social semiotics, ¿no? Incluso hay una publicación científica que tiene ese nombre. Holiday antes ya hablaba en el 78, Language as a Social Semiotic. Eliseo Verón, desde Francia y Argentina, ya en el 87 él publica La semiosis social, ¿no?, entendiendo los discursos como una red discursiva, ¿no? Entonces, nada, como que ahí ven que hay varias líneas que confluyen en esta idea de la dimensión social, ¿no?, de la semiótica, que no podemos entender los procesos de construcción de significado, de interpretación, sino incorporamos una cosa ya más amplia, que no es solo la interacción entre el lector y el texto, sino una cosa que va más allá, ¿no? Si uno va a la definición de semiología de Saussure de 1916, cuando apareció el libro, el estudio de los signos de la vida social, bla, 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 o sea, el concepto social ya estaba ahí, ¿eh? Pero bueno, digamos que cuando hablamos de semiótica social o sociosemiótica, vamos un poco en esta dimensión, ¿no?, que es la semiótica más actual, diríamos. De la misma forma, ¿de qué hablamos cuando hablamos de las IA generativas? Yo hablo siempre de inteligencias artificiales. Siempre yo corrijo a la gente cuando dice la IA, no, las IA. No hay una, no es Skynet que va a dominar el planeta. Hay muchas, cada vez más. Bueno, si nosotros vemos un poco los discursos y las prácticas de las inteligencias artificiales, yo como tengo un poco de ADN semiótico, me gustan estas tablitas, ¿no?, las oposiciones y diferencias. Tenemos un eje que es las inteligencias artificiales fuertes y las débiles o específicas. ¿Qué es una IA fuerte o generalista? En inglés se escribe AGI, AGI, Artificial General Intelligence. Sería una inteligencia artificial que igual o supera al Homo sapiens. Una débil es una IA específica, que sabe hacer bien una cosa. Juega al ajedrez, pero no sabe reconocer un perro en una imagen.
Sabe reconocer imágenes, no sabe manejar un coche. Son IA, ¿no? Y después tenemos, claro, el eje del mal y el eje del bien, digamos, la oposición entre las que son maléficas, ¿no? Y las benévolas. Entonces, ahí empezamos a poner las cosas. Hasta ahora, todo lo que se hablaba de AGI o IA fuerte, que igual o supera al Homo sapiens, todo lo que se venía diciendo hasta ahora es ciencia ficción. No, hasta hace poco, se decía, no hay ningún laboratorio del planeta trabajando en eso. La tecnología va a tardar décadas o siglos en llegar a una IA potente, fuerte, generalista. Esos discursos empiezan a cambiar. OpenAI, que están buscando capital, obviamente ya tienen mucho y quieren más, ya en su misión pone que ellos quieren apostar a una IA generalista. Y empieza a haber discursos sobre eso. Pero repito, hasta hace no mucho, 2 o 3 años, uno hablaba con cualquier ingeniero o ingeniera de computer science y decía, no, eso es ciencia ficción, ¿no? Y si uno ve la narrativa de ciencia ficción del último siglo, es un tópico, la IA generalista, lo han visto en la película Yo Robot, lo han visto en Terminator, Skynet, The Matrix. Venimos formateados por esa narrativa de ciencia ficción. 2001, el HAL 9000, venimos formateados por la narrativa de ciencia ficción. Por eso esta cosa apocalíptica que hay hoy, porque a nivel popular, masivo, venimos formateados por esa imagen. Por cada robot bueno que vamos a encontrar en la ciencia ficción, hay 300 que nos quieren aniquilar. Y yo creo que eso influye en la visión y cómo se modela el discurso social sobre la inteligencia artificial. Hay gente que dice, no, la inteligencia artificial ya está al llegar. Por ejemplo, Ray Kurzweil. Ray Kurzweil es un emprendedor científico, un señor mayor ya, mucho más que yo, que soy mayor, que está fichado por Google, una especie de filósofo. Él hace años que viene anunciando esto, que se viene el momento de la singularidad, el momento en que una inteligencia artificial va a superar al Homo sapiens. Él lo viene anunciando en los años 80 y 90, haciendo predicciones muy precisas para él. Él decía que en el 2035, tiene un libro de hace unos años, de 15 años atrás, que se llama Singularities Near, está cerca. Y decía que en el 2035 se iba a dar el sorpaso, ¿no? Se le reían todos. Él también predijo que en el año 98 una computadora iba a batir al campeón mundial de ajedrez. Y eso pasó en el 95, 3 años antes de su predicción. O sea, este señor, atención, su último libro de este año es Singularities Nearer, más cerca todavía. Y él dice 2027-28. Veremos. Él fundó, tiene acceso a mucho capital, fundó la Singularity University. Hacen cursos de 1 año, tipo un máster, una carrera, así, que te prepara para cuando llegue el advenimiento. Es casi religioso esto, el advenimiento de la IA. ¿Cómo vamos a convivir con una máquina que tiene una inteligencia superior al Homo sapiens? Bueno, y él lo ve bien, está del lado de lo benévolo. Esto es bueno para el Homo sapiens porque vamos a poder resolver muchos problemas que nosotros hoy no podemos resolver. Lo opuesto de la Skynet. Algunos dicen que está loco. Claro, hasta hace poco todo esto era ciencia ficción. Los dos polos, digamos, de la parte superior era ciencia ficción. Ahora empieza a haber movida. Ahí habría que ver. No sé si estamos frente a una gran operación discursiva para captar recursos o realmente, bueno, hay todo un debate sobre esto. Ahora vamos a hablar de la IA, de los Large Language Models. OpenAI dice o ellos aparentemente apuestan por potenciar lo que sería el ChatGPT, los bots, ese recorrido. Ponerle más datos, más máquina, más procesamiento, más entrenamiento, y ellos dicen que ahí se va a llegar a una IA general fuerte. Los científicos dicen que no, que estos GPTs dentro de poco van a llegar a un tope de funcionamiento, como que esa tecnología llega hasta donde llega. Algunos apuestan por la computación cuántica para crear una IA general. Veremos, estamos en un momento fascinante de la historia. También hay gente buscando capital, imponiendo discursos, bueno, como pasó en los 90 con la web, ¿no? Había todo un discurso mítico, Silicon Valley ahí drenando recursos de todo el ecosistema financiero. Estamos en un momento muy similar y habrá que separar permanentemente, que separando la paja del trigo. Yo hago un mapeo discursivo de todo lo que hay.
Y abajo tenemos las débiles, las IA específicas, que son las que hoy se habla más. Tenemos todos los grandes actores más los nuevos actores que están metidos ahí dentro. Tenemos las interfaces vocales, el Siri, la Alexa, el coche de Tesla, OpenAI con el ChatGPT, bueno, Microsoft, el Google, bla, 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 Meta, Midjourney, todo. Está todo ahí dentro. Y acá está hoy el capital, acá está hoy la inversión, acá está hoy la lucha, la competición, ¿no? Como les dije antes, son IA que hacen bien una cosa. Se las entrena para hacer una cosa y en algunos casos la hacen como nosotros o mejor, pero digamos, siempre en interacción con los humanos. Pero no saben hacer otra cosa. Son específicas. Cuando hablamos de inteligencias artificiales, bueno, acá también, como digo, hay muchas. Es un campo de investigación, hay inteligencias artificiales predictivas, analíticas, que están hace rato siendo utilizadas en los hospitales para detectar, por ejemplo, tumores en las radiografías. Hay inteligencias artificiales en los hospitales, en los sistemas de salud, que han sido entrenadas con millones de radiografías. Y claro, la máquina, a fuerza de ser entrenada, empieza a detectar, incluso a veces mejor que un médico humano, un puntito, un píxel sospechoso en una radiografía, que a lo mejor al médico se le escapa, ¿no? Entonces, miren que acá hay un píxel, bueno, vamos a indagar ahí, vamos a hacer otra radiografía, vamos a hacer un ATAC, vamos a sacar una muestra, qué sé yo, ¿no? Es la interacción siempre entre el humano y la máquina, ¿no? Lo que mejor funciona. Porque estas máquinas, obviamente, se equivocan y todo. Esto es las inteligencias artificiales en general. El Machine Learning es una rama, que es esta, vamos a hablar de esto, hay muchas técnicas, tecnologías que se han aplicado en los últimos 50 años a la IA, con esta idea de crear un cerebro humano, ¿no? Pero mecánico. Las que están entrenadas con datos es Machine Learning. Dentro del Machine Learning hay una cosa que es el boom de los últimos años, que es el Deep Learning, que trabaja con el modelo de las redes neuronales, que van haciendo sucesivos pasajes de datos y van afinando y a cada dato le dan un porcentaje, ¿no? Si es bueno, si es malo, digamos, sí o no, y después de muchos van refinando. Bueno, el Deep Learning es este entrenamiento sucesivo con redes neuronales, ¿no? Que es una subrama del Machine Learning, y las inteligencias artificiales generativas son una parte del Deep Learning, que son las que crean, las que generan texto, imagen, sonido, audiovisual. ¿Okay? Vemos que el ChatGPT es un puntito que está acá adentro. Entonces, es una metonimia. Hablamos del ChatGPT, pero en realidad acá tenemos un planeta para descubrir, que ya ahí se está utilizando todo esto, ¿no? Sistemas entrenados para mejorar el tráfico, que no lo aplican acá seguramente, sistemas buenos en la salud, los militares, estas tecnologías, bueno, ya en Israel se decía que estos bombardeos que hubo en los últimos meses, o drones, todo estaban ya totalmente, habrá un humano que aprieta el botón, pero está todo ya preparado, entrenado los sistemas para atacar determinados blancos, etcétera, 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 ¿no? Lo cual hace un poquito de miedo. Dicen que Donald Trump puso en Mar-a-Lago, ahí en Florida, tiene estos perros robots, los de Boston Dynamics, que aparecían en Black Mirror hace 10 años, bueno, y decía que los había puesto un par de robots ahí para que cuiden, para que no se los coman tampoco, ¿no? Según él, se los comían. Ahí, en las IA generativas, está hoy el business. Un gráfico muy parecido a este, hecho por la misma gente, por Brian Solis y Jess, era de las plataformas. Había un mapa de esto de plataformas de hace 10 años. Y hace 15 años había un mapa parecido de aplicaciones móviles. Bueno, hoy se hacen mapas de IA, casi todas estas son generativas. O sea, nosotros hablamos del ChatGPT, fíjense todo lo que hay. Es un boom, es un crecimiento exponencial. Acuérdense cuando apareció el iPhone, 2007-2008, no sé si se acuerdan, ustedes no habrían nacido todavía, pasó esto. Cada día aparecían 200, 300 aplicaciones nuevas cada día. Claro, después se filtra el mercado, van sobreviviendo algunas. Habrá fusiones, esta te da buena, no, si es muy buena la va a comprar Microsoft o Zuckerberg o Elon Musk, ¿no? O sea, veremos de acá a unos años, esto seguramente se irá achicando, pero hoy acá está el dinero, acá está la innovación, acá está la efervescencia, digamos, de todo el mercado, ¿no? Pero bueno, este es el momento que estamos hoy. Es fascinante ver moverse todo esto, ¿no? La complejidad que tienen todas las relaciones entre todo esto, ¿no? Bien,
Sociosemiótica, inteligencias artificiales generativas. Vamos a hablar un poquito de las relaciones entre semiótica y inteligencia artificial en general, ¿no? Cuando se habla de inteligencias artificiales, se habla generalmente de los inviernos y las primaveras o veranos. Este es el buscador de libros de Google, Google Ingram. Vemos que a partir de 1980, una montaña de publicaciones, después cayó sobre inteligencia artificial y ahora volvió a salir, ¿no? Pero subir de nuevo. Aunque en los 50 hubo un primer piquito, digamos que acá no lo detectan mucho. Eso coincide más o menos con los veranos y los inviernos, ¿no? Que acá lo tenemos. Cuando se empieza, digamos, el mito de una inteligencia humana mecánica viene de la antigüedad, los autómatas del siglo XVII, XVIII, la leyenda del golem, el Frankenstein, bueno, una tradición de construir seres humanos, robots, inteligencias. ¿No? Después de la guerra ya tenemos las primeras computadoras, los grandes ordenadores de la Segunda Guerra. Hay un primer congreso, o sea, en los años 50, 56, y ahí se empieza a hablar de inteligencia artificial. Estaba Turing dando vuelta por ahí también. En ese momento se pensaba, esto es interesante, porque todo el desarrollo científico de la IA en los departamentos de computación hace que nazcan o renazcan y se potencien las ciencias cognitivas. Hay que entender el cerebro humano, estudiarlo, para poder construir un cerebro artificial. Entonces hubo un ping-pong entre los departamentos de Computer Science, que querían construir la gran computadora inteligente, y los departamentos de ciencias cognitivas, ¿no? Que querían entender cómo funciona el cerebro. Son dos ramas, dos disciplinas, una más psicobiológica y la otra hardware y software, que se realimentaron. Al principio dijeron, no, tenemos que construir una máquina lógica, porque el cerebro es lógico. Entonces empezaron, ya el tema era, había que hacer una máquina que jugara bien al ajedrez, ¿no? Claro, después se dieron cuenta, el cerebro es lo menos lógico que hay. Todas nuestras decisiones son emocionales. No, me voy a comprar tal teléfono o tal cosa porque tiene tantos megas de acá y el 4K, nah. Entonces es mentira. Entonces, todas nuestras decisiones, y esto se sabe muy bien en el marketing, son totalmente emocionales. No somos algebraicos, salvo los matemáticos, algún filósofo, nadie piensa en álgebra. El resto somos, bueno. Entonces, claro, esta primera primavera, construir una máquina que piense lógicamente, fracasó. Puede servir para jugar al ajedrez, y ni siquiera, porque ahora se está descubriendo que los grandes campeones de ajedrez construyen escenarios, pero se mueven de una forma que a veces no es lógica. No es lógica, tiene mucha intuición, parece, ¿no? Entonces hubo una caída de interés y de financiación. En los años 80 viene el modelo más representacionista y ve que empieza a haber un pico por ahí. Es la época que Umberto Eco toma el modelo de Minsky, de Abelson, que es este modelo que nosotros pensamos por marcos mentales, por frames. Y Humberto dice, esto me sirve para mi teoría interpretativa. Nosotros también, cuando leemos una novela o vemos una película, aplicamos modelos mentales, frames, guiones lo llama él, que es una enciclopedia, ¿no? Lo que dije antes, si esto es un western, mi enciclopedia de western dice, no, acaba de haber un duelo, ¿no? Si es una película de terror, va a crujir una puerta, ¿no? Si es de zombie, hay que clavarle la cruz o el ajo, ¿no?, en el corazón, o decapitarlo, como prefieran, ¿no? O sea, tenemos enciclopedias de género, decía Eco. Pero que él viene alimentado por esto. Tampoco funcionó eso, pero ya en esa época empieza a hablarse del modelo conexionista. Ya a finales de los 80, los 90, ya empieza este tema de las redes neuronales, porque se empieza a ver que el cerebro tiene esta estructura reticular y las neuronas, las dendritas y todo esto, ¿no? ¿Y qué pasa? Ya en la década del 2000, 2010, tenemos el Big Data, millones de datos, tenemos las máquinas para procesarlos y el hardware y el software. Y eso se conecta con el conexionismo y ahí tenemos lo que dije antes, redes neuronales, deep learning, machine learning, podemos entrenar las máquinas y de ahí emerge la IA generativa. Y ahora estamos en un verano muy caliente, porque si ven la cantidad de publicaciones científicas de estos últimos 3 años, brutal. Muchas de ellas escritas con ChatGPT seguramente. Estamos como en el calentamiento global, ¿no? Una temperatura muy alta este verano de la IA, y veremos si esto después cae, o esto cae y sube la computación cuántica, ¿no? Veremos. Pero ahora estamos en un verano. Verano significa mucha innovación, todas estas empresas que veíamos antes, mucho dinero, mucho debate, muchos miedos, muchas utopías. La semiótica siempre dialogó con la ciencia de la información, con los ingenieros.
la lingüística. Si uno trazara un poco una arqueología de ese diálogo, Jacobson, en el año 49, Shannon y Weaver, el famoso modelo, emisor, flecha, receptor, ¿no? Este modelo influenció las teorías de la comunicación, influenció todo. Este modelo lo hicieron primero Shannon, después lo publicó con Weaver, era el modelo de los ingenieros que querían cuantificar la información, la redundancia, la entropía. Ellos no pensaban en la radio, en la televisión recién estaban haciendo, era laboratorio todavía. No pensaban en la radio, no pensaban en el cine o la prensa cuando crearon este modelo. Era un modelo de conexión de las radios en la época de la guerra, no radiodifusión, de comunicación en periodo de guerra, ¿no? Que a ellos les interesaba mejorar la calidad de las transmisiones. El modelo fue aceptado acríticamente, diría casi por la lingüística y por la ciencia de la comunicación. Después, bueno, vino Wilbur Scrum y le metió la tuba, y verlo y todo, bueno, pero siempre trabajaron en base a esto, porque dialogaba mucho con el modelo de Laswell, que era anterior, quién le dice qué, a quién canal, todo eso, bueno, como que era una representación gráfica del viejo modelo de Laswell, ¿no? Y en el ámbito de la comunicación lo compramos acríticamente. Y todavía hoy, si uno pregunta a muchos profesores y profesoras o estudiantes, periodistas, políticos, ¿qué es la comunicación? Es una flechita que va del emisor al receptor. Yo me paso un año explicando a mis estudiantes que la comunicación, esto se lo tacho en la pizarra. Digo, no, uno de los grandes aportes de la semiótica es que la comunicación es un choque de estrategia, no es una flecha que uno le manda. Yo doy clases en publicidad y relaciones públicas. Y digo, tu cliente solo entiende la flecha y el target y la campaña, pero eso es jerga militarista, no sirve. La comunicación son dos choques de estrategia, es construcción de significado, es conflicto, es cooperación y conflicto. Es un mito eso del target, todo. Sirve para explicárselo a una persona que no sabe nada. Pero nosotros, por lo menos los comunicadores, deberíamos asumir críticamente todo esto. Pero bueno, esto es un primer cruce, ¿no? Este modelo, que era el modelo teórico de la década del 40 y 50, fue adoptado por la lingüística y todo. En la lingüística, ahora sí lo tenemos a Jacobson. Las famosas funciones del lenguaje de Jacobson, ven que están todas inspiradas en el modelo de los matemáticos, que era la misma gente que eran los pioneros de la IA también. Vemos, ¿no? Todos los componentes de este modelo. Jacobson le acopla al emisor la función, falta una R, expresiva, el contexto de la función referencial, el mensaje de la función poética, el receptor la conativa, la metalingüística en el caso del código y el canal y contacto de la función fática, ¿no? Bueno, es una primera exportación del modelo, un primer diálogo entre ciencias de la información, proto-IA y lingüística y semiótica. Acá tenemos lo de Eco. Él termina de darle forma a este modelo que yo les venía comentando en el año 79. Él dice, la comunicación no es una flecha de emisor a receptor, el autor empírico de carne y hueso crea algo, eso tiene una estrategia del autor ahí dentro, y después ese texto construye un lector, dice Eco. Y los lectores reales empíricos se acercan y ahí viene la ciencia cognitiva, lo que le criticaban a Eco, ¿no? Están los guiones, los scripts, los frames y él dice enciclopedia. Nosotros hemos visto muchas películas de western, sabemos que va a haber un duelo, lo tenemos ahí archivado, tac, ¿no? Y si hemos visto muchas películas de Hitchcock, sabemos que va a aparecer Hitchcock, en algún momento va a ser un cameo, ¿no? Entonces ahí está la cooperación y rompe la flechita original, ¿no? Nosotros tenemos que poner algo. Esto ya antes de Eco lo habían criticado, ¿eh? Hay libros del 60, 62, 63 de Ferruccio Rosilandi, un semiólogo de primera generación, que él criticaba la teoría del paquete postal, decía él. La comunicación no es un paquete que yo lo cierro, lo mando y el otro lo abre y encuentra lo mismo, no. Siempre hay un desnivel entre lo que el autor piensa, lo que el autor escribe o filma o hace. Lo que interpreta el lector real nunca coincide. Nunca coincide. Siempre hay fricción, siempre hay conflicto. Hay cooperación, pero hay conflicto. Y eso es lo que da vida al mundo cultural. Si todo fuera cibernético, si todo lo que nosotros decimos fuera interpretado perfectamente, no habría fricción, no habría conflicto, no habría guerra, pero sería un sistema totalmente, ni la peor utopía del comunismo soviético podía construir eso. Un sistema sin fricción. Es lo que da vida a la cultura, que hace que cambie la cultura. O sea, si no hubiera estas fricciones, ¿no?
Pero vemos acá un diálogo entre semiótica y lo que se estaba trabajando en inteligencia artificial en el MIT en los años 70, los trabajos de Marvin Minsky sobre todo. En el año 88, esto fue un agradable descubrimiento, la revista Semiótica sacó un monográfico sobre inteligencia artificial, pero claro, estaba atado a la semiótica de ese momento. O sea, era muy representacionista todo, modelos mentales, son varios artículos, ¿no? Algo de redes neuronales todavía, pero de conexionismo se hablaba en esa época, ¿no? Empezaba a haber algo, alguna reflexión, pero también es otro hito, digamos, en este recorrido de diálogo entre la semiótica y las inteligencias artificiales, ¿no? Acá tienen un poco el índice, ¿no? Para que vean un poco. Se habla del turn, ¿no? En vez de giro lingüístico se habla de giro de inteligencia artificial, el futuro de la semiótica, frente a esto, paradigmas, teoría de los signos y semiótica, bueno, era el estado de ese momento del debate, ¿no? Antes mencioné a Verón. Verón forma parte, falleció en el 2015 o 13, Verón. Forma parte de toda una camada de gente, digamos, de la segunda mitad del siglo XX y de finales del siglo XX, que incorpora el modelo de la red. Él habla de la red de la semiosis social, un discurso genera interpretado, que a su vez genera otro discurso, que genera otro discurso, esto es Peirce también, la semiosis ilimitada, la red infinita de la semiosis social, dice Eliseo Verón. O sea que, si nosotros vemos los años 90, en las ciencias sociales, Verón ya de antes estaba con esto, ¿no? Se empieza a incorporar el paradigma de la red. El ejemplo más claro es Bruno Latour, teoría del actor red. Ya en esa época, que tenía matriz semiótica también lo de Latour, la sociología empieza a apostar por los modelos reticulares. Verón, desde la semiótica y la sociología, o sociosemiótica, estaba trabajando también con modelos reticulares. Foucault diría el episteme. Vemos que en las ciencias cognitivas empiezan a trabajar con modelos en red, conexionismo. En la sociología, Latour. En la semiótica, Verón. Y mucho más. Como que esto de pensar... No es casual que en el 91 Tim Berners-Lee sube la primera página web e inventa la web. Sabemos que el modelo de la red se está trabajando a nivel de medios, digamos así, pero también a nivel epistemológico, en diferentes disciplinas. Quizá dentro de 50 años, 100 años, lo que caracterice finales del siglo XX y principios del siglo XXI sea el paradigma de la red o la episteme, diría Foucault, ¿no? de la red. Esto salió el año pasado, es un libro de semiótica e inteligencia artificial sacado muy en caliente, obviamente, por Massimo Leone, que es un semiótico de la Universidad de Torino, en Italia. Un poco ahí pueden ver un poco, ¿no? de todas estas reflexiones hechas desde la semiótica. Un poco de todo. Está escrito en caliente, muy en caliente. Yo digo, todo lo que podemos decir ahora en esta fase, o el año pasado, hoy, o mañana, o el año que viene, de inteligencia artificial, va a quedar viejo muy rápido. Esto es como teorizar la web en el 92. No, estamos condenados a la obsolescencia de nuestras palabras, ¿no? Entonces, bueno, pero de última está bien, digamos, tenemos que darle un sentido a esto, ¿no? La semiótica sirve para darle sentido a las cosas, pero corremos el riesgo de que muchas de estas cosas yo estoy diciendo, dentro de un año hacemos otra charla y la mitad de las cosas ya se modificaron, porque estamos en este momento de aceleración. Después se estabiliza esto. Se irá ocupando su lugar en nuestras vidas, las inteligencias artificiales, los debates no serán tan furiosos como ahora, y vendrá otro monstruo tecnológico a ocuparnos los debates. Acá vemos un poco, le agregué abajo los recorridos semióticos, ¿no? Algunos hitos, ¿no? Bueno, puse lo de Eco, podría haber puesto lo de Jacobson, lo de Verón, ¿no? Y todas estas nuevas intervenciones que, bueno, gente que viene de la semiótica que está diciendo cosas sobre las inteligencias artificiales generativas. Claro, si uno repasa un poco los modelos semióticos, un poco lo que voy a plantear algunos posibles campos de intervención, ¿no? En el texto de la revista esta del 88, ¿no? Se hablaba que podía haber contribuciones teóricas, ¿no?
usa una jerga de esa época, ¿no? Son modelos semióticos de esa época. Dice, desde la semiótica se podrían examinar los signos en sistema de representación simbólica, el representacionismo era la IA de esa época. Sus interconexiones, ya empieza a acercarse a meter la cola del conexionismo, su capacidad para transmitir significado haciendo referencia al mundo externo, contexto, ¿no? Y a las representaciones internas, y el tema de los agentes, que se hablaba mucho del tema del agente. El agente era tener un software a nuestra disposición, y vamos hacia eso. Las interfaces vocales, el Siri, el Alexa, van en la dirección del agente. Ya tenemos IA para responder correo electrónico, para filtrar correo electrónico. Son agentes que nos dan una mano. Eso era una vieja utopía, que ahora vuelve, ¿no? Y después decía contribuciones empíricas, exploración de la mente humana, esto ya es más formal, los modelos formales específicos de comportamiento semiótica, también visualizaba aportes de la narratología, semiología visual, producción de discurso, comprensión, reconocimiento de historia, categorización, razonamiento práctico, como que se vislumbraban, digamos, campos posibles de intervención, algunos más teóricos y otros más para investigación empírica. Y esto es del 89. Claro, si uno piensa en Machine Learning, ¿no? Esto que son capas de interpretación que van afinando la puntería hasta que genera una palabrita que es la que sigue en el ChatGPT o genera un par de píxeles en una imagen creada por DALL-E. A mí me recuerda mucho la semiosis social de Verón. Lo que pasa es que va dentro de la máquina a una velocidad infernal, chupando mucha energía eléctrica y consumiendo mucha agua para enfriarse. Gran impacto ecológico de las IA. Me recuerda mucho la semiosis social de Verón. Producción, discurso, reconocimiento. Producción, discurso, reconocimiento. Eso hiperacelerado, y seguramente va en paralelo con muchísimos cálculos al mismo tiempo, es lo que podríamos decir el funcionamiento semiótico del machine learning, ¿no? Y de estas redes neuronales. Obviamente, uso la palabra interpretación entre comillas, hay todo un gran debate. ¿Solo los seres humanos interpretamos? ¿Puede una máquina interpretar? Hay todo un gran debate. Ya hablar de inteligencia artificial es inteligencia, ¿no? Hay un gran debate en las humanidades y en la filosofía hoy sobre eso. Uno dice, no podemos llamarlas máquinas de cálculo artificial, habría que llamarla, una cosa así. Proponen no llamarla inteligencia, porque se preserva la inteligencia para los humanos, pero ahora sabemos que en estos últimos años se empiezan a reconocer que tenemos otra inteligencia. Se habla mucho de la inteligencia vegetal, el famoso pulpo de Netflix, etcétera, etcétera. Bueno, el Homo sapiens, digamos, está saliendo del centro de la escena por toda la crisis, el antropoceno, etcétera, etcétera. Como que estamos rodeados de inteligencia. Bueno, ¿por qué no pensar que hay inteligencias artificiales también? Bueno, a lo mejor tenemos que aprender a convivir con los pulpos y con las IA, ¿no? Generativas. Pero bueno, según Guido Ferraro, es un investigador del semiótico de Torino, de Turín, de Italia, él marca esta diferencia. Él dice, los humanos identifican correlaciones significativas, la máquina busca correlaciones más o menos razonables, comprensibles. La máquina es estadística. ChatGPT es estadístico y todas estas son máquinas estadísticas, ¿no? Por eso las primeras respuestas son banales siempre, porque busca lo que más se repite. Si ustedes le dicen a ChatGPT, pueden hacer la prueba ahora, dame 3 ideas de historia de ciencia ficción. Les va a decir, los alienígenas invaden la Tierra. Una IA quiere conquistar el mundo y un tipo viaja en el tiempo. Les va a dar eso. En ese sentido es poco creativa. Si nosotros le empezamos a dar caña, a hacer el prompt, ir y volver, es un chat, ir y volver, no, afíname esto, no, quiero algo innovador, fusióname esto, ahí a lo mejor empieza a salir algo creativo. Y está en nosotros saber extraer eso, sacar petróleo. Porque si nos quedamos con lo primero que sale del ChatGPT, está lleno de errores, no le pidan bibliografía porque se inventa libros, ¿no? Es un desastre. Es un chat, hay que dialogar y sacarle, aprender a promptear y sacarle petróleo, porque si no, son son cosas para nada creativas, es estadística pura. Lo que más hay te lo cuenta, te lo fusiona y te lo cuenta, ¿no? Siempre se habla de una caja negra, los que crearon ChatGPT no saben por qué hace ciertas cosas, lo que pasa ahí dentro. Bueno, a lo mejor la semiótica nos puede servir, la semiótica es buena para abrir black boxes, ¿no? Y ver los procesos. Bueno, a lo mejor podemos abrir alguna parte de esta black box y pasarla en cámara lenta, ¿no? Y verla desde la semiótica, cómo se dan estos procesos. No sé si es posible. Pero yo creo que ahí hay un funcionamiento semiótico que lo de Verón nos podría servir como modelo para entenderlo, ¿no? Según Eco existen 2 tipos de interpretaciones, la semiótica y la semiótica.
La interpretación semiótica, cuando uno ve Juego de Tronos, uno coopera con la serie, sabe dónde está cada uno, quién es cada uno, los conflictos que tienen, e interpreta lo que va pasando en la pantalla. Y se queda ahí. La interpretación semiótica o crítica es la que hace el investigador que tiene formación semiótica, o la investigadora. Es decir, ¿por qué se genera la idea de que Daneri es buena y después mala, qué sé yo, o las relaciones? O sea, cuando empezamos a investigar el mismo proceso de construcción de significado, ¿no? ¿Y por qué pensamos que fulanito es culpable? No, porque están estos signos, estos indicios que me puso el autor ahí para hacerme creer. Cuando yo analizo el funcionamiento de la máquina interpretativa, estoy haciendo una interpretación semiótica, dice Umberto Eco. Está bien la primera, ¿eh? Es lo que nosotros gozamos, una película, la entendemos más o menos, que eso nos gusta, participamos, la entendimos, genial, la gozamos. Lo otro no, es más aburrido, ¿no? Para algunos ya es una deformación profesional, ¿no? Ya solo hacen interpretación semiótica. Es como ir al cine con uno que estudió cine, lo más pesado que hay. ¿Te gustó la película? Sí, estaba bueno, Schwarzenegger, que otros mata todo. No, pero te diste cuenta que acá la referencia, no, bueno, es interpretación semiótica, ¿no? No hay nada peor que un novio y una novia que hace interpretación semiótica e ir al cine, digamos. Lo que hace la IA, yo creo que ni llega a interpretación semiótica. Ni llega a eso, ¿no? Está ahí, ¿no? A la máquina, por eso pongo interpretación, lo pongo entre comillas. Ahí falta mucho trabajo conceptual. Hay gente que dirá, no, la máquina interpreta, otro que dirá, la máquina no interpreta. A lo mejor hablamos de protointerpretación o presemiótica, una protosemiótica, que es un concepto que Umberto Eco ha utilizado. Umberto Eco decía, uno va por la ruta, hay niebla. Yo vivo en España, en Cataluña, hay mucha niebla. Y uno va despacio y ve algo gris en medio de la niebla. ¿Qué es eso? Un coche parado, un animal suelto, un caballo. No sabemos lo que es, pero ya el cerebro... Estamos a nivel de la percepción, no estamos interpretando, pero empezamos a hacer hipótesis. Para Eco eso es una actividad protosemiótica, una protointerpretación. Y yo creo que a lo mejor lo del ChatGPT, estos procesos internos, ¿no? Y lo que generan nos llevan a pensar, yo creo que estamos en una fase de interpretación que ni siquiera llega a ser semiótica. Nosotros la podemos analizar, obviamente, yo creo que ni siquiera llega a eso. Pero bueno, tenemos que construir quizá un nuevo diccionario o recuperar estos conceptos para poder entender todos estos nuevos procesos de construcción de sentido y de interpretación, en su sentido más amplio. La técnica del prompting, lo que yo dije antes, ¿no? Si pensamos en los modelos mentales, lo que decía Umberto Eco, y las ciencias cognitivas de esa época, yo creo que el modelo mental más popular hoy del ChatGPT es usarlo como Google, buscador de Google. Nosotros entre 2014 y 2018 investigamos adolescentes. Quizá la edad que tenían muchos de los que están acá en esa época, de más o menos quizá, ¿no? Y descubrimos que usaban YouTube como buscador. No iban a Google, buscaban como hoy buscan en TikTok a lo mejor, ¿no? Claro, el modelo mental es, lo uso como buscador, y eso es lo que está pasando en el ChatGPT. Y para mí es un error. Hay que hacer alfabetización digital. Hay que enseñar a la gente joven y vieja a no usar el ChatGPT como Google. ¿Y otra cosa? Es un chatbot. Se puede hacer alguna pregunta, pero es más... O darle cosas, te doy esto, de acá sácame esto. Ahora, o sea, es un diálogo, no es un buscador. Y encima es un riesgo meterlo en buscador. Por más que las empresas la están metiendo ya en los buscadores. Como Bing, ¿no? Prompting, aprender a meterle el prompt, ¿no? Los comandos. Yo he hecho cursos online, tuve sabático, aproveché el año pasado, hice varios cursos online, me sirvió muchísimo. Yo le saco mucho jugo, estoy suscrito al ChatGPT, tengo GPT entrenados y todo, ¿no? Toda interacción empieza con un prompt, ¿no? Se recomienda siempre decirle al ChatGPT, bueno, ahora es un experto en gastronomía, o una experta, un experto, ahí estamos toda la antropomorfización, ¿no? Y darle ese primer input, y ahí empezar a hacerle preguntas de gastronomía, o decirle, mira, abrí la nevera y tengo tal y tal cosa, ¿qué puedo cocinar? Ah, pero viene un amigo que es vegetariano. O sea, ahí está el diálogo. Ahí la máquina te puede ayudar mucho, ¿no? También le podemos decir, uy, tengo que preparar una clase, o me invitan de una escuela primaria o secundaria
para hablar de cómo explicar un modelo, un Large Language Model a un estudiante de escuela primaria. Bueno, eso sí, si uno lo modela al ChatGPT, después dice, bueno, quiero que me expliques o me prepare un PowerPoint para explicar los Large Language Model, qué sé yo, pim pam pum, 5 diapositivas, bla bla bla, pero el discurso lo quiero, o la explicación la quiero para estudiantes de 5 a 10 años. O sea, modelamos el enunciador y modelamos el enunciatario. Eso, como un autor de un libro o el director de una película. ¿Quién cuenta la película? Ah, no, tenemos un narrador omnisciente. No, la cuenta fulanito en primera persona y mira a la cámara. Son decisiones del autor, la estrategia del autor. Y también decía Eco, todo texto construye un lector modelo. Bueno, nosotros ese conocimiento nos sirve para crear el lector modelo dentro del ChatGPT o cualquier IA generativa, ¿no? Le puede decir, bueno, explícame esto a un nivel universitario, no, explícame esto a un nivel postdoc, o no, explícame esto para que lo entienda mi abuela. Perfecto. La máquina sabe hacerlo muy bien eso. Pero yo creo que ahí el conocimiento semiótico nos ayuda a entender estos procesos y hacerlos mejor. La IA, las IA, a veces yo soy de Rosario, Argentina, me como las S, como Messi, ¿no? Las IA son máquinas de traducir. Yo le meto texto y sale imagen. O música. ¿Han hecho música? Onzuno, Judío. Es una máquina de traducir. O a veces yo le doy una imagen y me genera el prompt, me la describe. Otra vez, Jacobson, él identificó 3 tipos de traducción, todo un clásico. Él dice, hay traducción intralingüística, cuando traducimos dentro de una misma lengua. Yo puedo decir el perro o el can. Estoy dentro del ámbito del castellano. ¿Cómo se puede decir perro también en castellano? El Cusco. El chucho, dicen acá. El chucho, no, el Cusco, no, el chucho, ¿por qué dije Cusco? No, en la Argentina se dice un cusquito, puede ser, si el Cusco puede ser un perro. El chucho, bueno, son todas traducciones interlingüísticas, estamos siempre dentro del castellano, por más que quizá algunas de estas palabras tengan origen quizá hasta precolombino, pero bueno, estamos dentro del ámbito del castellano que hablamos hoy. Hay traducción interlingüística, yo puedo decir el dog, el perro, el gos en catalán, el cane en italiano, es interlingüística. Y después Jacobson decía está la traducción intersemiótica, que es de un sistema semiótico a otro, de lo verbal a lo no verbal. Yo tengo una novela y saco un videojuego, una película, un cómic, es traducción intersemiótica, de un sistema semiótico a otro, ¿no? Claro, yo creo las IA traducen, obviamente, vamos a hablar de eso, hacen traducción intralingüística e interlingüística, cada vez mejor, pero también son máquinas de traducción intersemiótica. Uno da un texto, genera una imagen, genera una canción, uno le da una imagen, te la transforma en texto, que uno puede volver a modificarla y reconvertirla en imagen. Así nació la portada de este libro. Si no lo ven bien, es como un iPhone, es un smartphone, pero con un estilo de finales 800, ¿no? Tiene texto, notas. Bueno, cuando estábamos trabajando con la editorial Ampersand de Argentina, digo, bueno, ni siquiera hacemos algo con inteligencia artificial. Dice, bueno, ¿te animás a hacer algunas pruebas? Bueno, entonces, ¿qué hice? Este es el making of de la portada. Ponemos acá. Agarré las patentes de Edison, de 1890, que están todas digitalizadas en Estados Unidos. El registro de patentes está todo digitalizado, hasta las de Apple, ¿eh? Entonces son estas patentes que están escaneadas, ¿no?, en papel viejo, amarillo, escritas todo en letra manuscrita, con flechita. Edison todo lo que hacía lo patentaba. Sí, y en Estados Unidos y en Europa, para tener los derechos. La patente del kinetoscopio, el fonógrafo, el cilindrito, el disco, todo patentado, con dibujos, hermoso. Entonces, ¿qué hice? Yo me bajé varias patentes, entrené un GPT con las imágenes y la máquina me lo tradujo en texto. Imagen de fondo, línea, trazo negro, manuscrito, sobre fondo amarillo, desgastado, viejo, bla, 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 imagen de un kinetoscopio, del esquema. Bueno, ¿saben lo que hice? Saqué kinetoscopio y le puse un smartphone. Cambié una palabra en prompt y lo volví a meter en la máquina.
y me generó 10 imágenes de iPhone antiguas. Se las mandé a la editorial, el diseñador, si ustedes ven afuera hay varios libros de esta colección, tiene todas tiritas de colores, a veces juega con esto de construir, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el ilustrador? Ahí yo no me metí, él hace su tarea, el experto. Él agarró mis iPhones antiguos, los fragmentó, los montó hasta crear esto. ¿Ven que hay? Para eso sirve. Si uno le dice, hazme una portada de un libro de bla, 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 va a pasar lo que le pasó a Editorial Planeta, más o menos en la misma época. Editorial Planeta saca un libro de Juana de Arco, le habrán dicho imagen de alta definición de Juana de Arco, y imprimen un libro de Juana de Arco con un mechón de pelo en medio de la frente. Claro, si uno no trabaja el prompt, no hace bien la traducción intersemiótica, la máquina va a ser cualquiera. Yo le propuse a la editorial, digo, en la última página expliquemos cómo se hizo y el prompt. Y justo esa semana estaba el debate y me dijeron, no digamos nada. Pero yo lo quería contar, el making of, porque es lo que yo le pido a mis estudiantes. Usen el ChatGPT, perfecto, yo le estoy enseñando trucos para usarlo. Pero al final de cada trabajo me pone para qué lo usaron y cómo lo usaron y qué prompt utilizaron. Y lo compartimos entre todos y funcionó bien, todo. Sí, la gente lo está usando, pero vamos a prohibir que lo use. Tenemos que aprender a usarlo. Yo adhiero a este tweet, post, como se dice, la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a quien no sepa usar la inteligencia artificial. Es así, sobre todo la gente joven que se va a incorporar al mundo profesional de acá a breve, ¿a quién van a contratar las empresas? Hace 10, 15 años las agencias de publicidad incorporaban a la gente joven que sabía usar redes sociales. Si dentro de la agencia eran todos boomers, que sabían hacer logotipo, ¿no? El diseño gráfico tradicional, y no sabían generar un contenido para TikTok o para Instagram, ¿no? Bueno, ahora va a pasar lo mismo. La gente que sepa usar las guías generativas de texto, de imagen, de todo, es la que yo creo más rápido va a conseguir trabajo. Perdón, estaba acá. Claro, hablamos de alucinaciones, ¿no? También de las ChatGPT y todo esto. Una alucinación puede ser una mala traducción. Esto que se habla de falsos amigos al acecho, ¿no? Estas palabras que parecen iguales pero que no lo son, ¿no? A lo mejor son las alucinaciones también, ¿no? Están en este mecanismo de traducción intersemiótica de las IA generativas, ¿no? Bien, claro, hay que saber promptear, ¿no? Este es un prompt. Crear una imagen de la Madre Teresa combatiendo la pobreza. Esta circuló hace un año, ¿no? La máquina... O sea, si uno pone en Google pobreza, van a salir niños pobres y hambrientos. Madre Teresa, sale Madre Teresa combatiendo. ¿Cómo se combate? Sale esto. Hay que aprender a promptear. Esto no es alucinación, esto es un mal prompt. Esta la hice yo, le pedí un jarrón griego con un micrófono. ¿Por qué? Porque estaba pastichando con la IA generativa de música. Agarré. Es la Ilíada, el primer párrafo. Territorios luchando sin tregua, dioses inmortales testigos de su ira, la furia desatada, la batalla ganada, con cada paso su huella marca. Aquiles el héroe de la leyenda inmortal, la cólera despedida nunca está igual. Yo le dije, quiero una música urbana, trap, y le di, creo, la primer renglón o dos de la Odisea de Homero. 30 segundos, 10 segundos generó esto. No sé tu experiencia con Udio, lo mismo. Yo estuve probando los dos. Claro, uno le puede decir que se invente la letra y le puede dar, no, quiero una letra urbana, historia de amor, un triángulo amoroso. Uno le puede dar la indicación. Yo acá le di cositas. Bueno, después hice otra de Tomé el Martín Fierro, que es el poema gauchesco típico argentino. Y bueno, hice algunas pruebas con trap
Y después otra, no sé, le he puesto algo más mezclado con rock, una cosa más fusión. Y bueno, uno de los trap, creo, de esta serie era la voz de Rosalía prácticamente. Y ahí te das cuenta que esto lo han entrenado con, no sé si Spotify, han chupado todo, nadie pagó derecho a autor de nada. Sony, la empresa, la corporación Sony ya dijo que no, está prohibido usar material Sony para entrenar. Todos estos modelos nuevos, GPTs de imagen, sonido, texto, se han entrenado con textos que estaban cubiertos de derecho a autor, han metido todo ahí. Por eso nunca dicen cómo lo entrenaron. Pero claro, hay inteligencia artificial entrenada solo con textos, con copyright. ¿Cuáles funcionan mejor? Las pirateadas, porque tienen más material. Mientras más material yo meto adentro, o sea, a mí me dicen, no, solo puedes entrenarlo con el catálogo de Warner. Pero no, la que mejor música hace es la que seguramente entrenaron con todo, ¿no? En uno me salió Rosalía y en otra prueba que hice me salió la voz de Cerati. Porque la máquina se la entrenaron, había muchos discos, muchos temas de Cerati, y yo no le había puesto nada, no quiero una voz parecida a la de fulanito, menganito, no, nada. Esto es todo un campo, no sé si tú te dedicas a hacer música o no, o estás solo jugando. Pero bueno, esto, vamos a ver qué pasa acá. Acá hay un frente legal, hay un frente musical, obviamente, ¿no? Perdón, voy para atrás. Esto que no ahora pasó el año pasado. Estaba un día ahí, entré en Twitter X y encuentro un vídeo mío. Una empresa inglesa que hace traducción automática, me habían robado un vídeo a mí y a otros profes, robado, digo, porque no me pidieron permiso, porque querían promocionar su sistema de traducción automática. Entonces, ¿qué pasa? Me agarraron una clase mía que yo había hecho en tiempo de pandemia, para las clases online, que estaba dando vuelta en YouTube, e hicieron esto, perdón. O sea, vemos que por un lado, también en los videojuegos, las acciones de los usuarios se pueden llegar a frenar, but also accelerated. We could say that this mechanism by which the different actions are extended or reduced, that is, eli tämä mekanismi, jonka avulla vuorovaikutuksen syntaksia pidennetään tai tiivistetään, on videopeleissä laajalti käytetty resurssi. 如果我们知道某个地方有危险，就会增加一些步骤来减缓用户的速度，从而产生紧张感。Diğer zamanlarda etkileşim hızlandırılır. Örneğin bir ortamda hareket etmek için tıklama sayısı azaltılır. Vieron que en chino me como la S también, ¿no? Claro, falta solo el sincrolabial. Imagínense esto, es una bomba. Toda la gente que estudia traducción, las cabinas, uno hace un congreso internacional, tenemos que contratar las cabinas de traducción. La gente que hace traducción en cabina puede trabajar, no creo, más de 20 minutos, después tiene que venir otro. Cuesta carísimo, claro. ¿Qué pasa acá? Claro, si es un congreso de filología y de literatura, a lo mejor la traducción humana es fundamental, pero si es un congreso de comunicación o de economía, qué sé yo, imagínense el potencial de esto para la educación online. Es brutal. Ya el Canal 44 en Guadalajara está haciendo un noticiero con subtitulado en italiano, chino, y dentro de poco le van a poner la voz también, ¿no? Esto es brutal. Hay otra dimensión, que es la dimensión emocional. Yo acabo de decir antes, le preguntamos al ChatGPT, el ChatGPT me dice, es la antropomorfización total. Yo creo que, perdón, acá no hay nada. La lucha por no antropomorfizar las inteligencias artificiales es una batalla perdida. No podemos escapar de eso ya, ¿no? La semiótica aporta también del tema emocional, todos los modelos semióticos de Greimas, la ira, ¿no? Todas estas cosas que fueron muy estudiadas por la semiótica en los años 90, yo creo que también nos pueden servir para poner a foco, describir también la relación que tenemos con estas máquinas. Educación, periodismo, publicidad, traducción. Yo creo que todas las profesiones textocéntricas se están viendo afectadas hoy por las guías generativas. Tenemos ya analíticas predictivas que ya están operando a nivel de los medios de comunicación para perfilar bien los contenidos para cada persona, etcétera, etcétera. Hablo de la generativa. Yo creo que las generativas afectan a las profesiones textocéntricas. La educación es textocéntrica, nos pasamos todo el año leyendo, escribiendo, haciendo presentaciones, generando vídeos, audio, lo que sea. Es una profesión textocéntrica desde que nació la educación escrita en Babilonia hace 8.000 años. La traducción. Yo después de ver ese vídeo digo, pobre la gente que hace traducción automática, no automática, traducción simultánea, ¿no?
Y claro, repito, habrá editoriales que dirán, no, traducción automática de un libro entero, saldrá de un desastre el libro. Pero, bueno, habrá de todo, pero bueno, hay, como en cada una de las revoluciones digitales que hemos pasado, en los años 80 con el desktop publishing, después con la web, se reacomodan las profesiones, ¿no? Esto no es el fin del mundo, pero bueno, algunos perfiles deberán reciclarse, aprender a trabajar con esto, aprender a hacer otras cosas o vendrán nuevas figuras, ¿no? Pero bueno, un poco como digo acá, ¿no? Pensemos la educación, ¿no? Pensemos la educación. ¿Cómo funciona la educación? La alfabetización básica. Para la semana que viene, dice la maestra, tiene que traer una redacción, que en Argentina siempre nos pedían la redacción sobre la vaca, el animal por excelencia de la riqueza argentina. Hay que escribir sobre la vaca. Y bueno, ya en los años 60 Mafalda decía, sí, estamos hartos de la vaca y de la tinta que nos chupa escribir sobre la vaca, ¿no? Bueno, claro, nosotros estamos haciendo ahora, tenemos un proyecto que empezó hace 2 meses. En los próximos 3 años vamos a investigar cómo los adolescentes están usando las inteligencias artificiales, sobre todo generativas. Y ya hicimos un pequeño trabajo de campo para probar la metodología. El mes pasado en Barcelona. Escuela pública, gente de 15 años, más o menos. Clase de 31, solo uno no usaba el ChatGPT. Hablamos con profesores y profesora, una estaba más o menos empapada y le había explicado un par de trucos. Todos lo usan para hacer la tarea, lo usan mal, lo usan como buscador. Claro, si hay un estudiante, algún chico, una chica que no escribe muy bien, los profes lo identifican inmediatamente y sospechan. Entonces, hicimos trabajo de campo, entrevistamos, hicimos talleres, todo. Y claro, después ya cuando tenían confianza y en la intimidad, los estudiantes nos decían, bueno, yo lo paso por una web que te dice el porcentaje. Claro, pero esos sistemas no son confiables. Ni el Turnitin, que incorpora un módulo de IA, nada. Dan muchos falsos positivos, negativos, todo. O sea, los mismos sistemas IA no reconocen los textos hechos por IA. Entonces, ¿qué hacen los estudiantes? No, hacemos los más vagos, digamos, hacían la tarea con el ChatGPT y después le ponían errores ortográficos a propósito. Claro, bueno, estamos en la clásica dinámica de Umberto Eco. El autor, el lector, este conflicto, cómo lo engaño, ¿no? Al otro, ¿no? La táctica y la estrategia y la cooperación interpretativa. Estamos ahí, ¿no? Por eso digo, hay que enseñar a usarlo bien y que cuenten cómo lo usaron. Es inútil mirar para otro lado y decir, no, yo les prohibí que lo usen. Es una tecnología linda, buena y barata. Es gratis, por lo menos el uso más superficial, está en aplicación móvil, está en todos lados, ¿no? Pero bueno, yo creo que todas estas profesiones que tienen la publicidad es textocéntrica, el diseño gráfico es textocéntrico, ¿no? O sea, texto en el sentido semiótico, pues un texto, hablamos de multimodalidad, un texto escrito, un texto diseñado, un texto fotográfico. Todas esas profesiones, ¿no? Van a estar muy afectadas, ¿no? Por todo esto, por no hablar del vídeo, ¿no? Esto es muy interesante. Este es de Google Trends, el buscador, ¿no? Esto es a nivel mundial. ChatGPT y Minecraft. Fíjense. Cuando hay vacaciones, cae la gente que busca ChatGPT, cae y sube Minecraft. Esto lo hice en Chile, como está en el hemisferio sur, era al revés. En febrero tienen vacaciones, caía el uso del ChatGPT y subía Minecraft. ¿No? Ahí, no, es feo establecer correlaciones tan bestias, pero bueno, algo nos dice todo esto, ¿no? Aparte, bueno, ahora lo estamos confirmando con el trabajo de campo nosotros, ¿no? Hay que enseñar a usar esto, hay que hacer alfabetización digital inmediatamente, porque la mayoría de los profes no tienen idea de esto. Y no nos podemos dar el lujo de esperar 10 años a que lo digital entre en las aulas, porque con esto ya está ahí y dinamita las formas de evaluación, por ejemplo. La profesora que estaba más empapada en estos temas, en este instituto en Barcelona, ella ya le hace hacer trabajo escrito, pasar al ChatGPT, retrabajarlo y volver a la escritura, manual. Una posible táctica, digamos, ¿no? Pero está todo por hacerse ahí. Está todo por hacerse, hay que cambiar la forma de evaluación totalmente. Bien, otro tema es la creación de mundos posibles, que es otro gran tema de la semiótica de Umberto Eco, ¿no? Uno lee una novela, ve una película y ya se expande, ¿no? La industria eso lo aprovecha, hace un spin-off, ¿no? No sé, uno ve Breaking Bad, ¿cómo llega Saul Goodman ahí? No, hace la serie después, ¿no? Lo que al principio era una hipótesis nuestra, del lado de la lectura, del reconocimiento, del visionado,
después se convierte en obra real, ¿no? Welcome to Springfield, where the jokes are as abundant as the donuts and the residents are as quirky as they come. Meet Homer Simpson, the lovable but bumbling head of the Simpson family. By his side is Marge, his patient and kind-hearted wife, who holds the family together. Their children include Bart, who is always stirring up chaos, while Lisa, the middle child, shines with intelligence and compassion. And there's Maggie, the adorable baby. From exploring the enigmatic mysteries of the town's wealthiest resident, Mr. Burns, to navigating the vibrant atmosphere of Moe's Tavern, every moment is a unique experience. Also part of this vibrant ensemble is Ned Flanders, the friendly neighbor whose unwavering optimism never fails to brighten the day. Followed by Krusty the Clown, the eccentric entertainer who's always ready to put on a show. And let's not forget Milhouse, Bart's loyal and nerdy best friend. Explore the wacky world of Springfield, a town where the laughter is infectious, and the residents are always ready to welcome you with open arms. Bien, claro, esto ya son los sistemas tipo Runway, Sora, todos estos que generan vídeo. Habrán visto que no hay dos imágenes iguales del mismo personaje, porque por más que lo prompteen, la imagen nunca es igual. ¿Qué hacen? Para hacer esta, aparte se pueden generar cosas muy breves con la IA generativa de vídeo hoy por hoy, ¿no? Se necesita mucha capacidad de cálculo, horas y horas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor hacen muchos BART y se quedan con los 2 o 3 que son más parecidos para montar esa brevísima escena. Lo mismo con los demás. Y así todos son diferentes, ¿no? Hay gente que está trabajando en la dimensión artística, esto hoy, algunos de manera casi hiperrealista como esto y de otra forma. Decía, la IA puede ayudarnos a ampliar mundos narrativos, crearlos, a co-crearlos. Esto fue el 2023, yo me puse a hacer jueguitos con Midjourney, ¿no? Ustedes saben que en los 80 Frank Miller hizo el Dark Knight, el Caballero Negro, que es este Batman viejo, alcohólico que vuelve, que fue el que inspiró todas las películas de Batman de ahí para adelante y varias sagas en el cómic, ¿no? No es el Batman joven, es un Batman viejo, ahí reventado, que vuelve, ¿no? Que marcó hasta hoy el imaginario de Batman. Entonces yo le puse el prompt a Midjourney y le dije, quiero un Dark Knight, o sea, quiero un Homer Simpson que vuelve viejo, cansado, reventado, como el Dark Knight, semi-alcoholizado, dibujado con el estilo de Dave McKean y de, ¿cómo se llama el otro? El que hizo el otro dibujante de finales de los 80 que tenía un estilo parecido. Dave McKean, el que hacía las portadas de Sandman, ¿no? Y el otro es, no me acuerdo, bueno, otro de ese, un estilo muy impresionista. Bueno. No, el otro tiene un nombre más largo con ese. Dave McKean y el otro. El que hizo Electra. Miller. No, el dibujante de Electra. Hay uno de Electra que lo hizo él también. Bueno. Dave McKean hizo Arkham Asylum también, ¿no? Quizá tiene el mejor Joker jamás dibujado, muy loco. Nada, me generó esto. Esto es un mundo narrativo. Algún día alguien podría hacer el Dark Homer que vuelve, ¿no? Claro, acá también esta máquina fue entrenada con las imágenes de Dave McKean y toda esa gente. Era de derecho a autor, todo, ¿no? Jorge Carrión se preguntaba, dice, ¿pasaremos a ser solo editores de texto? La máquina cree, nosotros corregimos, apuntamos, sospechamos. Pasar a ser creadores, a ser... Ahí no sería co-creación, yo apuesto más por la co-creación, me parece que va por ahí la cosa. Pero bueno, lo que es interesante, este tema de la sospecha dentro del aula, por el texto, vuelve a poner el texto al centro del proceso de aprendizaje, ¿no? La nueva centralidad de lo textual, todo el mundo sospecha de los textos ahora, incluso el estudiante que lo hace, lo lee, ¿no? Hay que aprovecharlo eso, porque la gente no leía hasta ahora, estábamos todos con las imágenes, no, nadie lee. Ahora todo el mundo está leyendo, incluso para engañar. O sea, yo creo que si sabemos aprovechar, puede ser bueno dentro del aula aprovechar esto. Ya el año pasado, yo a mis estudiantes les daba un texto, en el examen escrito les daba un texto de ChatGPT con errores, algunos los metía yo a propósito y les decía, bueno, tienen que leer esto y corregirlo. Era parte del examen. Detectar los errores y decirme por qué acá hay un error. Empezar a entrenar la lectura sospechosa. En la Pompeu Fabra, ya hace 2 años, junto con el Sonar, el gran festival de música electrónica de Barcelona, armamos este festival. Es el primer festival europeo de cine con inteligencia artificial. Los grandes festivales ya empiezan a abrir ahora la categoría con inteligencia artificial. Este es el segundo en el mundo. El primero fue el de Nueva York y ahora el nuestro.
Lo tenemos entre el Departamento de Comunicación y el Sonar, que es el gran festival de música y cultura digital electrónica de Barcelona, se hace a mediados de junio. El primer año, 2023, se presentaron 40 y pico trabajos, son casi todos cortometrajes, se eligen 5 o 10, se premian, y vienen los creadores, la gente que lo hizo, y este año ya llegaron 250. Si alguien está haciendo vídeos cortos, artísticos, con IA, Rain Film Fest. Este es uno de los elegidos este año. La IA puede participar en el guión, imagen. You're probably asleep, and I hope you've been sleeping well. It's been 2 months now, and I'm still tossing and turning. I'm glad at least one of us is getting some shut-eye. Given that you live 5 hours into the future, this moment that I live in has long been part of the past. This voice note was sent to you 5 hours ago. Perhaps you've already heard it. Perhaps you cried. Perhaps you deleted it. Perhaps it never reached you. My present is your past, and your present, my future. It's scary, isn't it? To think that whatever little we've understood of time could be wrong. What happened yesterday, and what is to happen tomorrow, all of it exists today. To think that there is no real past or future, just coordinates swirling in the same soup of space-time. The flow of time might just be an illusion. What is purpose then? And what is destiny? I had a fried egg for dinner tonight. It didn't come out as nice as yours. The bottom was a little burnt, and the top was slimier than I wanted. I should have learned from you when I had the time. Did the egg come before the chicken? The other night, I dreamt that you died. You were resting on a bed of insects, and there were all these people who showed up, all monstrously alive, mourning caricatures of sorrow and grief. And then you turned into a tree, and all the ghouls dropped dead to the ground. I didn't think much of it when I woke up, but now I wonder, what if you're already dead? If the flow of time truly is an illusion, it would mean that being dead tomorrow is like being dead today. What if I'm dead too? Tell me, Mom. Tell me how to make the perfect fried egg. Tell me how to see, how to listen to music. Tell me how to feel and how to fail, how to hurt and how to carry it inside me. Tell me how to be proud and to weep, how to wax and wane like the moon and burn out like a candle when morning arrives. How to give away the last third of happiness and die with ease. Did the egg come before the chicken? Did the egg come before the chicken? The question itself is flawed. If time truly is an illusion, it would mean that there is no death. Everyone is always alive. And I'd like to find solace in that. I'll see you soon. Vieron, siempre son tomas muy cortas. Claro, ¿qué significa cine con inteligencia artificial? Que puede estar hecho totalmente hecho ya, solo el guión, parte de las imágenes, la música, bueno, todos estos sonidos, etcétera, etcétera. Estamos en el mundo de la co-creación. Esto es un tool brutal. Y sobre todo, yo creo, desde el punto de vista artístico, las alucinaciones de la máquina, los errores, son los que tienen más potencial narrativo. Ya sea visual, errores visuales o errores... buscar el hiperrealismo, a lo mejor no es tan importante. Esta es del año pasado. Si les interesa, yo los pongo en contacto. Si quieren hacer una presentación de los trabajos o de acá salen trabajos, manden, porque esto es una bola que está creciendo mucho.
Y de paso van al Sonar, que es un super festival. Este es del año anterior. Perdón, entonces, estos son como las películas de los hermanos Lumière. Está la tecnología y son los primeros intentos, o de Méliès, ¿no? Son los primeros intentos de crear un registro. Los Lumière no hacían, no tenían pretensiones artísticas, quizá más Méliès, o ya no hablemos de Einstein, ¿no? O Griffith. Pero es eso, tenemos una cosa brutal, una super tecnología y estamos probando a ver qué se puede hacer, ¿no? Y después tenemos, bueno, otro campo donde yo creo que la semiótica puede aportar. Y esto me remía un poco al principio de mi charla, ¿no? Al análisis de los discursos sobre la inteligencia artificial. En nuestro proyecto, más allá de investigar cómo la están utilizando los adolescentes, vamos a analizar el discurso, cómo si la están antropomorfizando, le hablan en femenino, le hablan en masculino, o cambia según las preguntas que les hacen. Bueno, nos interesa la puesta en discurso de esta tecnología. Yo creo que hay un campo de investigación muy interesante. Cómo se construye semiótica y discursivamente, pero también mediáticamente, en teoría de la mediatización, cómo se está construyendo la inteligencia artificial. Con todo esto que decíamos antes, de los miedos, ¿no? La tradición de la ciencia ficción, etcétera, etcétera. O sea que ese también es un campo de investigación. Yo creo que esto de la antropomorfización, como dije antes, es una batalla perdida, pero hay mucho para investigar. Sí, ¿por qué le damos? O sea, las empresas venden esto, ¿no? Y ahora que se está fusionando la tecnología del robot con la IA, sobre todo en los países orientales apuestan mucho por eso, yo creo que acá van a surgir muchas cosas interesantes para seguir analizando, donde la semiótica, por ejemplo, puede ser interesante. Si ustedes ponen inteligencia artificial en Google y buscan imágenes, van a salir todas figuras humanas robotizadas o fusionadas. O sea, yo digo, es una batalla perdida esto, ¿no? Pero bueno, analicémoslo, porque siempre hay una capa de ideología, una capa de mito en todos nuestros discursos, ¿no? Y muy interesante analizar cómo se está construyendo en tiempo real esto, ¿no? Las inteligencias artificiales. Y bien, ya para ir cerrando, Humberto Eco decía, está la semiótica como ciencia, disciplina general, que es casi una filosofía del lenguaje, el gran marco, digamos, y después están las semióticas aplicadas, que esto es como la IA parecido, ¿no? Tenemos la semiótica del cine, de la televisión, de la danza, de la fotografía, de la publicidad, del videojuego, ¿no? Yo creo que, bueno, podemos hablar de una, yo creo, y sería útil hablar de una semiótica aplicada de las inteligencias artificiales, ¿no? Es una de las ramas, así como tenemos la semiótica del cine, que se ocupa de cómo se construye el significado en un lenguaje cinematográfico y cómo se interpreta, y lo mismo la semiótica de la danza, la fotografía, podemos tranquilamente hablar de un sistema semiótico. Las máquinas estas son máquinas de traducir, son máquinas semióticas, las usamos semióticamente o semiósicamente, tenemos que usarlas semióticamente, entender los procesos, pero tranquilamente podemos vislumbrar la aparición de una nueva área, ¿no? Una nueva semiótica aplicada, que sería esta, ¿no? En el año 97, Winograd, que de Stanford, él decía que había una mutación de la computación a la comunicación. Decía, las máquinas estas nacieron para computar, para hacer cálculos, después de la Guerra Mundial. Las grandes computadoras nacieron en el año 45 para calcular las parábolas de los misiles balísticos de la Guerra Fría y cómo había que calcular los disparos para bombardear Rusia. Era así. En los años 80 se da la gran transición del desktop publishing, ¿no? Que afectó el mundo del diseño y la comunicación. Yo creo que ahí dice Winograd, a partir de ahí empezamos a usar las computadoras para la comunicación, para hacer libros, para escribir, para hacer PowerPoint, para hacer vídeos, ¿no? Un gran cambio de paradigma, a partir de los principios de los 80, con el Macintosh, digamos, en adelante. Yo creo que en los 80 hubo una disrupción de la producción con el DTP. En los 90 llega la web, hay una disrupción de la circulación.
ese texto digital circula libremente por la red mundial. Y en los 2000 tenemos la disrupción en el consumo, el prosumidor. Ya la gente no solo consume como en broadcasting, sino que genera contenido, cliquea, reenvía, retuitea. Yo creo que ahora estamos en una fase muy fuerte de disrupción de la producción nuevamente. No sé si entramos en la fase de la generación, me parece un poco exagerado, por eso lo pongo como signo de pregunta. Pero ya hay IA generativas en el mundo de la comunicación operando a nivel de la circulación y diría del consumo también, porque son las predictivas y analíticas, ¿no? Nos llevan hacia personalización de contenidos, ¿no? Incluso modelos de predicción más o menos acertados, como todo. Pero las generativas, hoy por hoy, estamos en una disrupción que en algunos aspectos nos recuerda mucho a la de los años 80, pero ahí el humano estaba muy bajo, tenía control las herramientas. Acá son herramientas que, claro, son muy potentes. No es solo un simple instrumento, un mouse que yo manejo en la pantalla y muevo el cursor y hago cosas, ¿no? Algo mucho más potente y complejo, y yo creo que hay que apuntar al lado de la co-creación. Como los médicos colaboran con la IA para detectar tumores, los comunicadores tendremos que co-crear, codiseñar, incluso las estrategias, ¿no? Con las inteligencias artificiales, y quien programe ya la está utilizando para coprogramar con la IA. Como decía McLuhan, los medios modelan nuestra manera de percibir y pensar, dar sentido al mundo. Él tiene una concepción de medio muy ancha, muy amplia. Para McLuhan la IA era un medio, seguramente, la IA generativa es un medio, y yo creo que no son la excepción. Yo creo que después de esta gran irrupción, vamos a escribir de manera diferente, vamos a leer, estamos leyendo de manera diferente, estamos más sospechosos ahora. Yo uso mucho la IA para traducir, mejorar los textos que yo escribo en inglés, estoy aprendiendo expresiones nuevas, ¿no? La gente que diseña, todos los procesos creativos, productivos van a ser diferentes. Así como la televisión cambió nuestra forma de ver el mundo, la fotografía cambió la pintura en el siglo XIX. Esto no vamos a salir incólumes del uso cotidiano de estas herramientas, ¿no? Tenemos que conocer su lógica de funcionamiento, ahí la semiótica nos puede ayudar mucho. No he hablado de los sesgos, hablé de las alucinaciones, porque estas máquinas, como dije, generan muchos errores y está bien, y hay que aprender a detectarlos, ¿no? Y no hacer copy-pega. Y después el impacto ecológico, lo mencioné muy de pasada. Entrenar un GPT son horas y horas y millones de consumo de energía eléctrica, tiene un impacto climático brutal, consumo de agua. Entrenarlos, pero también usarlos. Entrar a esa GPT y por esa jugar un rato es como entrar a TikTok o a Facebook o a cualquier red social. Consumo eléctrico, enfriamiento de mega granja de servidores. Esto es un problema, ¿no? Microsoft quiere crear pequeñas centrales nucleares para tener electricidad, para entrenarlas ya. Otros quieren poner millones de placas solares en Arabia Saudita, en el desierto, para tener energía eléctrica y entrenarlas ahí. Pero dicen, ¿qué pasa si la entrenamos ahí? Porque los datos quedan en un país que mañana puede cambiar de alianza. No, entonces no podemos. Bueno, esos son los debates hoy, ¿no? Son debates geopolíticos. Promover un uso transparente y ético, lo que yo estoy promoviendo a mis estudiantes, úsenla, yo les explico trucos y aprendan nuevos trucos, compártanlo y expliquen cómo lo usan. Yo creo que para mí es la única salida. Y bueno, vamos a escribir, va a haber música diferente, la gente que hace música va a componer diferente, como la gente que en los 90 incorporó el Photoshop, empezó a generar imágenes diferentes, y pasará lo mismo acá, ¿no? Acá siempre jugando con el prompt de Edison hice estos binoculares inmersivos de realidad virtual, no sé. Si quieren, hoy a las 18 en la Casa del Tiempo presentamos el libro. Así que bueno, hasta acá llegamos. Gracias. Me excedí un poco, creo, pero bueno. Tiempo de preguntas. Bueno, disculpen que me pasé. Comentarios, ¿no? Por favor. Carlos. Se hacen preguntas breves, yo respondo breve y damos respuesta a la mayor cantidad de gente. 2 o 3 preguntas, por favor. Sí, rápidamente. ¿Cree que esta capacidad del diálogo que se necesita, que tenemos que pulir el diálogo del prompt para... Sí, el chat, la idea de chat. ¿Estaría condicionado por el hecho de poder acceder a inteligencias artificiales de pago? O sea, ¿el factor de pago tendría que afectar el diálogo en algún Esto es momento? freemium, tenemos el modelo gratis, ChatGPT, yo estoy pagando mensual, ¿por qué? Porque me permite entrenarlo. Subirle 20 PDFs, o no, 10 máximo, pero yo puedo juntarlos y entrenarlo. Yo tengo un GPT de evolución de los medios, tengo un GPT de narrativa transmedia.
que le metí todo lo que tenía. Bueno, ¿qué pasa? Esto de poder entrenar un GPT hay que pagar hoy, pero si vas a Notebook LM, el nuevo modelo de Google es abierto, te permite subir hasta 50 textos y entrenarlo. Por otro lado, yo recomiendo hacer cursos de prompting, pero por otro lado, uno le puede preguntar al ChatGPT, te voy a dar un prompt, ¿me los puedes mejorar? ¿No? O a veces un prompt muy general, le puede decir, ¿me lo puedes organizar en subprompts? Y eso el ChatGPT, o sea, podemos aprender a promptear interactuando con el ChatGPT, preguntándole y dándole cosas para que las mejore. Una pregunta. Periodismo como profesión textocéntrica. Y frente a estos creadores de contenido, cómo se transforma la información y con el uso, por supuesto, de todas estas inteligencias. Y el periodismo, bueno, a ver, se puede usar el GPT y otros sistemas similares para procesar información, para mejorar la calidad de los textos. A lo mejor uno puede tener un artículo y, por ejemplo, bueno, esto yo lo he hecho muchas veces, escribo algo y digo, bueno, genérame 10 tweets. O sea, ya hay mucha gente hoy generando contenido en redes sociales, cooperando. La mayor parte de las redes sociales ya tiene un generador de IA. Cuando yo voy a tuitear, yo no lo utilizo, pero hay una opción de utilizar la IA para mejorar las cosas. O sea, esto es que nosotros ya estamos haciendo cursos desde la universidad para las empresas catalanas. Este año hicimos un curso de verano en julio de introducción a la IA generativa de texto, imagen y sonido, y el mundo quedó encantado y quieren más cursos para este verano. Yo creo que esto ya hay que ir por esa línea. ¿Es un reto para el periodismo entonces? Obviamente, no solo para el periodismo. Pero no, lo peor que puede hacer alguien es encerrarse o poner la cabeza bajo la tierra como un avestruz. Porque esto está cambiando rápido. Bien, ¿una pregunta más, Carlos? Sí. Soy yo el que dije. Sí, tú. No, sé tú. Yo no quiero responsabilidad. Después me esperan a la salida. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cree que, por ejemplo, mencionó lo de las redes sociales? ¿Cree que Meta y ChatGPT sean buena herramienta para las futuras generaciones? ¿Has visto la rueda? Hay millones de cosas. Y van a surgir pequeñas startups con nuevos sistemas. Hay que ver. El tema es que, bueno, también todo lo que nosotros interactuamos, toda esa información, si es una IA de Meta, se la lleva Meta la información. De la misma forma que estamos en Facebook, en WhatsApp o Instagram, se la lleva Meta. Y si interactuamos en la IA de Google, se va a llevar la información Google. Por eso las grandes empresas ya están creando sus GPT, pero cerrados. Las empresas grandes tienen prohibido a sus empleados entrar en ChatGPT, porque si entra un empleado de McDonald's, sube los Excel con toda la información de economía de McDonald's para procesar un balance, esa información va a quedar ahí dentro. No quieren. Entonces, de ahí está el tema de entrenar sus propias GPT. A lo mejor, bueno, los grandes medios de comunicación van a hacer lo mismo, van a crear sus propios GPTs, ese es otro mercado. Disculpe, ¿cómo afecta la responsabilidad ética y la autoría en los textos generados por IA? ¿En dónde? Sobre la autoría y las responsabilidades éticas sobre los textos generados en IA, porque ya ve que de repente en algún trabajo nos dejan citar en APA o algo así. Bueno, a ver, está el tema ético y de copyright de todas estas cosas que hemos visto. Yo ya les dije, ahí más de un estudio de abogados se debe estar relamiendo. Porque claro, ¿cómo se entrenó esto? Ahí, no, acá había canciones de la EMI, no, pongan. Y como saben que estas empresas están ganando mucho dinero con esto, van a ir todos a buscar la feta de dinero, como ya pasó con Google y todo, están pagando. Los diarios en Europa le hicieron causa a Google News, que en algunos lugares no funciona Google News, por ejemplo, o tienen que pagar una parte de los diarios. Bueno, vamos a ver batallas legales sobre esto. Y después está el tema ético. Bueno, a ver, yo desde 2008 tengo un blog y seguramente el GPT usó mi blog para entrenar. Si tú preguntas qué son las hipermediaciones, vas a sacar material de mi blog. Y yo siempre dije, esto es acceso abierto, todos hemos metido cosas en la red. También nos podían dejar sacar cosas, que es lo que está pasando ahora. Pero bueno, todo un tema esto. Nos lleva al tema del copyright, que ya se discutió con los Creative Commons y toda esta historia, ¿no? Una última pregunta. Este chico que vino de la sala de junto, por favor. Bueno, ¿dónde está mi pregunta? ¿Usted cree que, la IA en el entorno de la comunicación y nosotros como estudiantes de comunicación, abrirán más empleos o cerrará más empleos de lo que ya hay? O sea, a lo que me refiero es que si la IA automatizará algunos empleos de comunicación,
haciendo que cierren más empleos o al contrario, abrirá más empleos en torno a, no sé, especialización de la IA o usando la IA como herramienta en un futuro? Gracias. Algunas profesiones a lo mejor se van a ver reducido su trabajo, la gran mayoría va a tener que rediseñar, incorporar estas herramientas y surgirán nuevas figuras. La ingeniería del prompt ya es una nueva figura profesional. Gente que sepa promptear y gente que sepa enseñar a promptear. Bueno, cuando vino la revolución digital, sí, hay figuras que desaparecieron. En los diarios en papel, había un viejito que era el jefe del archivo. Y uno decía, no, estoy buscando una foto del gol de Maradona del 86 en el Estadio Azteca. Entonces el viejito iba al archivo, sacaba una foto, esa foto la reproducían porque pasaron 10 años del gol de Maradona. Ahora todo eso está en un Content Management System. El viejito se jubiló, se murió y nadie lo llora, ya salvo la familia, porque todo eso está ahí. Esa profesión desapareció, pero la revolución digital trajo infógrafos, infinidad de expertos en Content Management System, programadores. Acá va a pasar lo mismo. No me gustan los escenarios apocalípticos. Lo que pasa es que tener un ojo atento, ver cómo afecta, si uno está en un medio, cómo afecta esto a tu trabajo, incorporarlo. Si te ves en peligro, bueno, empezar a buscar alternativas. Pero digamos, la salida va a pasar siempre usando las IA y no negándolas. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo.